Bueno, pues vamos a añadir a la mesa a otro de los enviados especiales de Radio Televisión Española, en este caso de Radio Nacional, Fran Sevilla. ¿Qué tal, Fran? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, estamos aquí en el análisis de si esto es un antes y un después. ¿Cómo lo ves tú, Fran? Esta es la gran pregunta, ¿no? Si esto es un antes y un después o qué va a ocurrir. Y esa pregunta a la que yo creo que todavía no tenemos respuesta, que vamos a tardar unos días, quizá unas semanas, tal vez unos meses, en saber qué consecuencias va a tener esto. Es evidente que Prigozhin era una persona que se estaba revelando muy incómoda para el Kremlin, no solo porque estaba denunciando, como decís ahora, los errores que han cometido las fuerzas rusas. Es un planteamiento en las operaciones militares en Ucrania, sino también porque es un señor de la guerra, es el líder de un grupo mercenario muy potente que en algún momento actuaba por su cuenta, que en ocasiones ni siquiera seguía los mandados del Ministerio de Defensa, con lo cual esto resultaba enormemente incómodo. La cuestión está en saber hasta qué punto esa postura de Prigozhin tiene seguimiento en el seno de las Fuerzas Armadas rusas. La sensación que teníamos, por ejemplo, con todo el vértigo que hemos vivido estas últimas 48 horas el sábado, es que había más unidades que podían unírsele cuando él avanzaba hacia Moscú y de repente todo se paraliza. Fijaros que hasta qué punto no sabemos realmente qué ha ocurrido, que yo incluso con uno de los analistas ucranianos con los que he hablado me decía que incluso no descartaba que todo esto hubiera estado orquestado por el propio Putin, que a Prigozhin le hubieran puesto algún tipo de señuelo para que diera ese paso adelante y así deshacerse de él. O incluso que Putin permitiera que esto fuera adelante para saber con qué apoyos reales cuenta y para descabezar a posibles opositores. En definitiva, está todo abierto, no sabemos realmente las claves de lo que está ocurriendo en el interior de Rusia, en el poder, en torno a Putin. Como también comentabais, es significativo que Putin esté desaparecido desde el sábado, pero bueno, hoy, según el Kremlin, todavía no hemos visto las imágenes, al menos aquí, el ministro de Defensa, Shoigu, ha visitado a las fuerzas rusas que combaten en Ucrania, lo cual indicaría que el ministro de Defensa sigue aparentemente en su cargo y saldría reforzado. Insisto, es muy pronto y creo que nos faltan todavía muchos elementos para poder analizar realmente qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que está ocurriendo. Fran, estamos hablando mucho de cómo lo ha vivido Rusia, estas 24 horas de infarto desde la rebelión hasta que la sofoca, pero ¿cómo lo han vivido los ucranianos? Porque yo tengo la sensación de que han pasado de la enorme alegría de que esto supusiera el principio del final de la guerra a una tremenda decepción. Absolutamente, Silvia. La verdad es que el sábado, con quien hablaras aquí en Ucrania, todos estaban absolutamente emocionados pensando que esto era el principio del fin de Putin, que la guerra se iba a trasladar de territorio ucraniano a territorio ruso y que, por lo tanto, las unidades ucranianas iban a poder avanzar rapidísimamente. De hecho, inmediatamente el mando militar ucraniano ordenó intensificar la contraofensiva para tratar de aprovechar el aparente desconcierto en las unidades rusas y en el mando y la posible descoordinación con lo que estaba ocurriendo, pero se pasó de esa euforia a una decepción enorme en pocas horas cuando se confirmó que Prigozhin detenía su avance hacia Moscú, que pedía a sus mercenarios que regresaran a los cuarteles y que se llegara a un acuerdo para que él se fuera para Bielorrusia. A partir de ahí hay un montón de teorías también. Recuerdo que ayer mismo el ex jefe del Estado Mayor británico decía que no descartaba que de repente Prigozhin aparezca con sus mercenarios en Bielorrusia para entrar de nuevo a Ucrania por el norte y volver a intentar asediar Kiev. Bueno, son todo teorías muy difíciles de confirmar, pero efectivamente, como decías, aquí en Ucrania se vivieron horas de enorme alegría el sábado pensando que esto ya iba a ser el fin de la guerra, a esa decepción. En cualquier caso, el gobierno ucraniano mantiene que lo que ha ocurrido debilita a Putin, que ha sido humillado por Prigozhin y que eso les va a beneficiar sobre el terreno en el campo de batalla. Veremos a ver si eso se consigue. Y nos lo iréis contando. Gracias, Fran. Un abrazo muy grande. Un abrazo. Hasta luego.